tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, El Rincón de Jorge Abasolo. Tengo que reiterar que tenemos ahí va a aparecer la página web, seguramente, la va a colocar nuestro amigo editor Claudio Chang. Gracias por los correos, yo los voy contestando uno a uno. Em, eh, Seguimos, y voy a repetir que en muchos temas que nos sugieren, sí, estaban en la agenda, porque uno también va testeando lo que quiere la calle, lo que habla la ciudadanía en algún café. Yo suelo salir mucho por mi trabajo, entonces uno va testeando, monitoreando lo que el público quiere, cuáles son las inquietudes, en fin. Pero entremos en materia de inmediato porque tenemos un formidable entrevistado. A grandes rasgos, y vamos a hablar de la hiperconectividad, este exceso de comunicación que, como todas las cosas, tiene aciertos y desaciertos. Ahora, a grandes rasgos, nuestro país se encuentra en un estado de desarrollo maduro en Internet. Es decir, hay un crecimiento sostenido que llega al, a los 7,3 millones de usuarios. Eh, y por eso creo que Internet de herramienta de utilidad pública ha pasado a la categoría de vicio. Sin embargo, creo que hay algo inusual entre los navegantes chilenos, especialmente en aquellos más jóvenes. Los internautas, fíjese usted, entre 15, en ese rango etario, entre 15 y 24 años, dedican 32 horas al mes a Internet. 7 más que el promedio nacional y casi 10 más que el promedio mundial. Y esta es una campanada de alerta, por supuesto. Las conexiones desde smartphone o smartphone representan casi el 81% de la navegación móvil, digo. Y hay un informe que me llegó hace poco, que lo tengo acá, el informe Intelis, dice que el 12% del quintil más pobre y el 44% del quintil más rico disponen de esto. De manera que aquí no se venga a decir que el estrato E no está tan conectado como el estrato ABC1. Yo creo haberlo dicho en una columna que escribo para algunos diarios, que Internet es el invento que más ha revolucionado la sociedad. Le ganó lejos al auto, porque cuando se masifica, por así decirlo, el auto, muy poco porcentaje de la población podía acceder a un automóvil. Para hablar de este tema, ¿qué mejor que hacerlo con Eduardo Arriagada? Voy a mostrar el libro acá que gentilmente me hizo llegar Editorial Forja. Seguramente Claudio lo va a mostrar de mejor manera. Editorial Forja, de Eduardo Arriagada, que es el autor de este libro. ¿Qué poder decir de Eduardo Arriagada? Que es una eminencia a nivel nacional e internacional en el tema de las redes sociales. Voy a leer un poco acá su currículum. Es periodista, además es consultor y académico chileno que cuenta con más de 35 años de experiencia como profesor en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, en donde también, digo, ejerció como decano entre los años 2016 y 2020. Previo a eso, estuvo a cargo de las comunicaciones de la Universidad Católica y del Banco Central chileno. Podría seguir yo, pero en aras del tiempo, porque queremos aprovechar, explotar, así, estrujar, entre comillas y en cursiva, de la mejor manera posible a Eduardo Arriagada, que ha escrito este libro de 240 páginas que recomiendo altamente, porque nos devela la cara que subyace en este tema de la hiperconectividad. Él es nuestro entrevistado, el primer entrevistado en el día de hoy. Perfecto, ya presentado el tema, el autor, nos vamos al capítulo 11, creo, de El Rincón de Jorge Abasolo. Ahí nuestro amigo editor Claudio Felipe Rojas va a colocar en los créditos donde ustedes nos han escrito y nos seguirán escribiendo. El Rincón de Jorge Abasolo,
gmail.com. Gracias. Barruntamos bien nosotros, intuimos bien que los temas que nos solicitan están en carpeta. Desde la infidelidad, pasando por el suicidio, que en Chile tiene una de las tres tasas más altas en el mundo, hasta la muerte. Sí, sí, vamos a hablar de eso y de la religión también y su diferencia con la espiritualidad. Está todo considerado. Pero síganos escribiendo porque sus palabras son el mejor acicate para que nosotros sigamos con este programa. Dicho esto, quiero presentar este libro que me hizo llegar Editorial Forja, Daniela Valle, Hiperconectados, que seguramente nuestro amigo Claudio Rojas lo va a presentar ahí de mejor manera, va a salir a un lado mío, lado izquierdo, lado derecho, da lo mismo. Editorial Forja me manda siempre muy, muy buenos libros y este lo leí con fruición de adolescente porque es un tema que habla de los beneficios, aciertos y desaciertos del mundo digital, un mundo en el cual soy absolutamente lego, pero me tuve que preparar porque estamos aquí con una de las personas que sabe en Chile, uno de los que más sabe en Chile en este tema, con una desfachatez que no sé de dónde me salió. Delante te dije, Eduardo, que quiero que me orientes respecto a esto. Así que mi próximo viaje a Santiago te voy a invitar a un café, al Café Tabelli, que me rendezvous en Santiago. Propaganda gratis para el Tabelli, ¿eh? Pero la verdad es que este libro, Hiperconectados, lo tengo todo rayado. Es un librazo de Editorial Forja. Son 242 páginas, Editorial Forja. Gracias, Daniela, por hacérmelo llegar. No se devela, yo diría que desnuda, cómo es el mundo digital que habitamos y cómo experimentamos hasta incluso yo diría los juegos de la intimidad, la transparencia, la política, el mercadeo, el periodismo y obviamente la comunicación. Y está escrito por Eduardo Arriagada, que ya lo hemos presentado, en una prosa bastante amena. No crea que se va a encontrar aquí con un lenguaje floripondioso, técnico, abstruso, estos tipos que les gusta emborrachar la perdida. No, Eduardo sabe un kilo de este tema. Entonces, no es un libro, como él dice, no es un libro tecnofóbico. Aunque no tiene remilgos, también es precavernos de los peligros de nuestro entorno digital. Por lo tanto, te damos la bienvenida, Eduardo Arriagada Cardini. Sé que tienes una agenda muy apretada, así que te damos las gracias por estar con nosotros. Al contrario, Jorge, un honor. Un abrazo, Claudio. Un placer estar con ustedes. Cuéntame cómo podemos abordar este tema, que uno puede estar todo el día hablando, pero tú eres el que lleva aquí la batuta. Bueno, voy a pasar por la opinión más que teoría. Los políticos confunden las teorías con las simples opiniones. Yo no, es una opinión. Yo siempre parto con la opinión del martillo. Con un martillo tú puedes construir una casa o puedes dar muerte a una persona. Por lo tanto, cuando le preguntaron a ese gigante de las letras, Octavio Paz, que desgraciadamente nunca pudo entrevistar, estuvo cerca, le preguntaban por esto de la modernidad, de la era digital, y le preguntaron si era bueno o malo, y dijo, no es bueno ni malo, es solamente. Entonces, por ahí quiero partir, por lo básico. A tu juicio, Eduardo, ¿qué es lo mejor y lo peor de Internet o de esta era digital? ¿Nos irá a sobrepasar? ¿Nos está carcomiendo? Yo creo que todo esto, para poder como aprovechar este espacio, tenemos que entender el contexto, y el contexto es que estamos en un momento de cambio que es muy relevante, en el sentido que esto no es un problema de tecnología, sino que es un problema de lenguaje. Y el lenguaje es el que nos define como seres humanos. Entonces, cuando nos afectan el lenguaje, cuando afectan nuestra interacción con el resto de las personas, eso es profundamente incómodo. Y lo que estamos viviendo es un momento de cambio, un cambio epocal importante, tan relevante, uno podría hacer una analogía como fue el surgimiento de la imprenta. Y si en la imprenta lo que ganamos como sociedad fue la posibilidad de elegir qué leer, en el fondo antes nos contaban la historia que quería contarnos el que estaba delante de nosotros, y de repente en la imprenta nosotros pudimos elegir qué cosa leer. Y en la misma filosofía, tenemos la posibilidad de elegir qué oír,
que ver en televisión. Es decir, todo esto fue hecho con un mismo paradigma, el paradigma de la imprenta, que era que tú podías un mismo mensaje reproducir a miles de personas. Eso se va a mantener en el tiempo, porque los cambios en el lenguaje lo que hacen es que van incrementándose cosas, van apareciendo nuevas cosas. Y lo nuevo en este aparatito que parece tan poco relevante es que acá se juntan dos cosas. Por un lado es un computador que tenemos todos en los bolsillos y está muy bien comunicado. Con otro lado están las redes sociales, que es la conexión con la gente que a nosotros nos importa y nos interesa. Y teniendo este aparatito, nosotros pasamos de repente a ser unos actores de la comunicación. Entonces, de ser un espectador del mundo de los mensajes, cualquiera a pie pelado puede pasar a actuar. Entonces, ¿cuál es esto obviamente es bueno, es un avance que no solamente podemos escuchar, no solamente podemos oír, sino que podemos decir cosas y la gente nos puede escuchar. Lo nuevo, lo complicado de esto es que estamos en el cambio. Esto empezó hace muy pocos años, estamos hablando, esto no es lo digital es un proceso más largo, pero lo de las redes sociales y los aparatos móviles es un tema muy, muy cercano. Es decir, en el caso chileno aparece recién en el 2010, pero se masifica por ahí por el 2018. Es decir, estamos hablando de una cosa muy, muy reciente. Entonces, ¿dónde está casi todo el problema? Para mi gusto, y esto es una opinión totalmente personal, como tú decías al principio, opinión, es que estamos en el momento del cambio. Es decir, si tú piensas en la imprenta hubo 150 años entre que nace la primera imprenta de Gutenberg hasta que haya un diario. ¿Y por qué pasaron esos 150 años? Por algo que se dice siempre, había que alfabetizar a la población. En el momento que nace la imprenta, había muy poca gente, unos cuantos burgueses ilustrados en las ciudades, unos cuantos universitarios, muy pocos, monjes, no había más gente que supiera leer y escribir. Hubo que avanzar en enseñarle a toda la gente a leer y escribir para que pudiéramos aprovechar la imprenta. Estamos en ese proceso, en cómo aprovechamos este espacio. Y hasta ahora lo estamos aprovechando como tanteando. Y gran parte de lo que usamos del espacio es lo que las plataformas les interesa que hagamos. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con este libro es animar a la gente a que piense, primero que entienda el espacio y después diga, a ver, ¿cómo voy yo en la parada? ¿Qué me conviene a mí? A ti, Jorge, a ti, Claudio, a las distintas personas que están oyendo, ¿cómo yo puedo aprovechar esto? Para mi negocio, para mi familia, para mi desarrollo, para mis temas políticos, mis temas sociales. Entonces, en este momento yo creo que sentimos un hartazgo, que es lo que yo trato de reflejar con el nombre de hiperconectados, que estamos como saturados. Pero hasta a 20 años atrás lo único que queríamos era conectarnos. Ahora ya nos conectamos y cuando uno, hay un dicho muy famoso, Santa Teresita decía que Dios nos castiga concediendo nuestros deseos. Es decir, ahora estamos conectados. Y el drama de estar conectados es que tenemos a la gente encima de nosotros y nos encontramos con gente que es muy incómoda ver así. Porque la gente dice, estos espacios son tóxicos. No, lo tóxico es encontrarme con un señor que piensa mi antípoda. Es decir, que un tipo que torturaba se encuentre con un torturado. Esa cuestión es muy ingrata, en el fondo, porque nunca se habían encontrado. Entonces, cuando en las redes tú lees, un tipo lee a una persona que piensa tan distinto a él, dice, este espacio es tóxico. No, lo que es tóxico es que vivimos normalmente alejados de esa gente. Y de repente aparece esa gente. Por ejemplo, uno de los tipos que yo menciono en el libro, hablando de las conversaciones, es Alfredo Zamudio, que ha venido muchos años, ha estado viniendo desde la época de Piñera, viniendo todos los años con un proyecto que hizo con el Consejo de Rectores, trabajando con mapuche y con gente del mundo del campo en la 9ª región, tratando de poner en contacto gente que está en las antípodas. Y él dice que para poner en contacto a gente que está en unas posiciones tan distintas que no son capaces ni siquiera de negociar, lo primero que hay que hacer es conocerse y entender que el otro también, entre comillas, tiene derecho a existir. Porque lo más fácil aquí en este país hoy día es, todos tienen soluciones para el país, pero la solución pasa por echar a la mitad del resto de los chilenos. Es decir, mi país sería espectacular si solo quedan los buenos chilenos. Y el otro diría, no, mi país es espectacular si se van todos los fachos. Es decir, el tema es cómo hacemos un país entre todos. Y para eso yo creo que este aparato es parte de la solución. Y tal como tú decías un poco con un tipo tan sabio como Octavio Paz, yo no había oído esa frase, en el fondo, esto es, en el fondo, no es, da lo mismo lo que pensemos de este aparato. Este aparato va a seguir imponiéndose como se impuso la imprenta, que en algún momento la iglesia decía que era un artefacto del demonio. En el fondo,
pero va a seguir imponiéndose porque nos da más libertad a los seres humanos para comunicarnos de más formas. Me fui de largo. Estamos con Eduardo Arregá en el rincón de Jorge Abasolo, sí. Sí, lo de la imprenta fue revolucionario, sin duda, pero acordémonos que en aquellos años habían pocos alfabetos. Además, la presión de la Iglesia fue unilateral con todos aquellos escritos que pudieran contradecir o colisionar las ideas de la Iglesia. Hoy día estamos en un mundo en que acepta todo. A veces no hay... Lo que me preocupa a mí es que no hay filtro. Entonces, evidentemente que tiene muchos beneficios, pero también tiene sus aspectos deleterios este asunto de Internet y de las redes sociales. Pero a lo que quería ir, amigo Regá, Eduardo, siempre se ha dicho que hay dos formas de estar desinformado. Uno por escasa información, por poca información o escasa información, precaria, y otra por exceso de información. Fíjate que estaba analizando el otro día un libro, no recuerdo de qué historiador, cuando recordaba que, o sea, decía que las comunicaciones están avanzando a tal velocidad hoy en día. Imaginemos en 10 años más en que estamos vivos. Esto va a ser mucho más veloz y con mayor cantidad de información que la que estamos recibiendo ahora. Y yo quiero recordar que en tiempos cuando Colón llegó a América, la reina Isabel la Católica demoró 5 meses en saber cómo le había ido a Colón en América. Bueno, él pensaba que estaba en la India, pero descubrió un nuevo continente. Demoró 5 meses. 372 años después, el mundo demoró, más que el mundo, Europa demoró 2 semanas en enterarse del asesinato de Abraham Lincoln, presidente norteamericano, asesinado por John Wilkes Booth, que era un actor de teatro frustrado, pero bueno, eso es otro tema. Y el año 1969, en julio, el mundo se demoró 1,3 segundos en enterarse de la llegada del hombre a la Luna, cuando Neil Armstrong puso primer pie en la Luna. 1,3 segundos. Ya era un avance sideral. Hoy día, con la llegada de Internet, es todo instantáneo. O sea, los mundiales de fútbol se ven en vivo y en directo. Incluso acontecimientos menos relevantes los podemos ver en vivo y en directo. Ahora, yo creo, Eduardo, que estamos bastante saturados de información y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consecuencias puede traer este superávit de datos informáticos? Porque yo y tú somos de una época, a lo mejor de la máquina de escribir. Yo partí en una Underwood escribiendo, pero hoy día yo veo a chicos que ya sus padres, para que los dejen tranquilos, le regalan un celular de punta, de avanzada, a los 7 u 8 años para que los deje tranquilos. No saben esos padres el daño que le están haciendo. No sé si me explico. Es que, a ver, todo esto es tan complejo porque son como muchas cosas al mismo tiempo, pero en el fondo lo primero es entender que evidentemente hoy día tenemos acceso a todo tipo de información. Está en el fondo, al acceso a partir de estos aparatitos, uno podría llegar a la información que quiera, pero cada uno vive con la información que necesita y con la que es capaz de codificar, de aprovechar. Cuando si no estaríamos todo el día aprendiendo, en realidad estamos casi todo el día, tenemos que trabajar, tenemos que entretenernos, tenemos que distraernos. Es decir, el atractivo de este aparato es que aquí está casi todo lo que hacíamos antes en otras partes. Es decir, cuando un chico, uno dice a un joven, le dice, oye, pero tú eres adicto al aparato, en realidad es una confusión, porque en realidad no es adicto al aparato, ni adicto a la aplicación, es adicto a otras jóvenes como ellos. Es decir, así como cuando éramos jóvenes nosotros veíamos a nuestras hermanas hablando por teléfono y nos volvía loco la cantidad de tiempo que eran capaces de estar hablando por teléfono. Hoy día los jóvenes están colgados a este aparato, pero no solo porque están todos sus amigos acá, sino que aquí también están todos los contenidos que alguna vez tuvimos antes de la televisión, están todos los contenidos que estaban en las revistas, en los diarios, están la biblioteca, están lo que quieran, en el fondo juegos, por ejemplo, se pueden conectar a ver juegos, a participar en juegos. Entonces, esto es como una parte de nosotros, es una extensión de nosotros. Entonces, es verdad que está todo ahí,
pero uno consume lo que quiere, en el fondo. Es decir, lo que uno tiene que aprender a hacer es como que tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Nos hace mal que existe una biblioteca como la Biblioteca Nacional. En el fondo, tú no consumes todo lo que hay en la Biblioteca Nacional. Ves los libros que tienes tiempo para leer. En Chile, poquísimo. En el fondo, entonces, yo creo que aquí la sensación de cambio no es tan grande en cuanto al acceso a la información. La diferencia es que ahora es verdad que la tenemos en la palma de la mano. Lo poderoso es que nosotros podemos intervenir. Y algunos hasta hace poco no podían intervenir. Es decir, había que pedirle permiso, que sé yo, al director del Mercurio, escribir una carta y que él la publicara cuando quisiera. Hoy día se convierten en personajes, personas, youtubers, personas que escriben un artículo en un Facebook y de repente agarra vuelo esto viral y se convierte en un tipo famoso. Entonces, es verdad lo que tú dices, que no hay filtros. En realidad, aparentemente no hay filtros. En realidad hay filtros. Son filtros no humanos, son filtros algorítmicos. Y es una de las cosas que se analiza en el libro, cómo funcionan estos algoritmos. Y estos algoritmos que parecen transparentes, no son transparentes porque están condicionando lo que vemos. Es decir, en el caso de cada uno de nosotros, salvo en Twitter, en todas las otras redes sociales, todo lo que vemos está condicionado por el algoritmo. Es decir, lo que hemos hecho antes en esa red va condicionando lo que vemos después. Y creemos que lo que vemos es la realidad cuando en realidad es una realidad agradable que nos construye el algoritmo para tenernos el mayor tiempo posible ahí delante. Entonces, yo creo que estamos en un momento de cambio que hay que entenderlo. Y que así como tú decías, hay un cambio importante con la imprenta, ahora hay otro cambio importante, y este cambio requiere unos años de ajuste. Esos 150 años que nos demoramos en aprender a leer y escribir son una cantidad de años, no tengo idea cuántos, pero seguramente van a ser décadas, en que nos vamos a demorar en entender cómo aprovechar esto. Uno de los temas que hay acá es que lo más seguro es que muchas de las soluciones no están todavía inventadas. Es decir, piensa que este aparato la creó, entre comillas, Steve Jobs, fue el primero que hizo uno, pero era tan claro que no era un invento de él, que todos pudieron hacer un aparato igual, todas las otras empresas, y nadie tuvo que pagarle un peso a Steve Jobs, porque esto era una conjunción de muchas tecnologías que estaban ahí. Steve Jobs fue el primero que la convirtió en un buen negocio y nos la metió en el bolsillo, pero casi uno de los ejemplos más claros de esto es que Samsung a los 6 meses ya tenía un aparato. ¿Por qué? Porque lo más importante, el aparato de Jobs, que era el cerebro del aparato, este aparato donde estaban todos los transistores, el chip, lo fabricó Samsung en Corea. Es decir, Steve Jobs tuvo que pedírselo a Corea porque no fue capaz de hacerlo en su empresa Apple. Y al pedírselo a Corea, él perdió el control del cerebro del aparato. Entonces, lo que te digo yo es que estas cosas son así. Hay un autor, Barico, un autor italiano, que dice que Jobs no creó el móvil sino que fuimos toda la sociedad que queríamos conectarnos, la que presionamos para que la industria lo hiciera. Y hay gente que dice que pasó lo mismo con Gutenberg. Gutenberg no es que de hecho, él no inventó, él trajo de China una idea, pero en el fondo era la sociedad la que quería que hubieran productos impresos. Hoy día es la sociedad la que quiso estar conectada. Entonces, en el fondo, esta conectividad, tal como tú dices hoy día, es incómoda. La estamos pasando mal, nos está agobiando. Hay un hartazgo de tanta conectividad. Y acá hay dos caminos. O nos vamos al cerro, nos escapamos al cerro y olvidamos de toda esta cosa, un lugar donde no haya redes, o aprendemos a usarla en favor nuestro. Y ese es un poco el desafío que yo estoy animando en este libro. Es decir, la idea es que cada uno pueda leer el libro y pueda encontrar su espacio, dependiendo de las características que cada uno tiene. Si no es lo mismo uno como tú, Jorge, o otro como yo, cada uno tiene que ver Twitter, Facebook, Instagram, YouTuber, Twitch. Hay muchas opciones y puede ser que opciones no estar en ninguna de estas redes, sino que usar WhatsApp nomás. Sí. A mí lo que me preocupa es la gente joven, porque tú, yo o la gente de 25 o 30 años hacia arriba, yo supongo, o quiero suponer, que vas a hacer un buen uso de esto. Pero ahí entraría otro tema y se nos prolonga mucho el programa. Yo quiero sumergirme en tu libro, Hiperconectado de Editorial Forja, en la página 26. Tú señalas algo ahí que para mí fue certero, tan certero que lo subrayé. Y lo voy a leer textualmente.
Tú dices, en la década de los 80 se empezó a comprobar que el exceso de información que nos hacía llegar la publicidad superaba nuestra capacidad de procesar este mensaje, por lo que las audiencias comenzaron a no prestar atención a la mayor parte de los mensajes. Entonces, una parte muy relevante de esos mensajes comenzaron a pasar inadvertidos, a convertirse en un ruido ambiente, lo que se llama entropía en términos comunicacionales. Con Internet, la forma tradicional, dices tú, de hacer publicidad recibió el golpe de gracia. Los mensajes que antes eran muy costosos se desvalorizaron cuando emergieron herramientas como YouTube, WordPress o Twitter, entre muchas otras plataformas. Ahora, a tu juicio, Eduardo, esto ha alterado, revolucionado el mundo de la publicidad. ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo esto? ¿Tenemos una publicidad ahora que puede ser más mentirosa que la de antaño? Yo creo que lo que pasa es que antaño, antes se decía todo lo demás es gasto. Si tú tomas el siglo XX completo, tú analizas como negocio, no hay ningún otro sector de la economía que haya rentabilizado tanto como el sector de la publicidad. Fue el gran motor de los negocios del siglo XX, porque tú gastabas en publicidad y vendías más. Por eso se decía todo lo demás es gasto. Es decir, yo compraba audiencia con la publicidad o compraba votos. Hay estudios eh, históricos en Estados Unidos donde se muestra que todos los candidatos presidenciales que ganaron las elecciones fueron los que gastaron más en publicidad. Y lo mismo pasa con las marcas. Es decir, si tú analizas la Pepsi y la Coca-Cola, no es que el sabor haya sido mejor. La Coca-Cola gastó casi el doble más que la Pepsi en publicidad. Ese es un fenómeno que empezó a guatear, entre comillas, a mediados del siglo pasado, 1950, 60. Había tanta cantidad de publicidad que ya no todo funcionaba. Ya por ahí, por los 80, se decía, la mitad de la publicidad funciona y la otra mitad no funciona. Ya no era perfecto el sistema. Y hubo un momento en que había tanta publicidad que empezó a ser ineficiente. Y se habla de esta publicidad como invasiva que se metía en tus programas, etc. Entonces, yo creo que lo que hay que entender es que a fines del siglo pasado, y esa es la crisis de los medios que se está viviendo ahora, la publicidad dejó de ser el motor que era. ¿Cuál es la publicidad que sobrevive? La publicidad que es capaz de ser compartida. Es decir, ya no sirve la publicidad por repetir, sino que hay que pedir como permiso. Y tú tienes que ganarte a la audiencia que te comparta tu aviso o te comparta tu programa. Tú puedes decir, oye, mira, inscríbete en YouTube, fondo. Ese tipo y tú tienes que conseguir que alguien hable por ti. La verdad que todos estos temas son como eternos, pero son un Pero poco, sí, tú me Eduardo, provocas con la frase. te quiero prometer para enero o marzo, porque me quedaron muchas preguntas y tú sabes que el tiempo apremia en todo medio de comunicación. Solamente una cosa, lo que me preocupa a mí son los jóvenes. Yo creo que ya se debiera impulsar, eh, debiera haber una asignatura, no sé cómo llamarle, redes sociales, internet, para que el joven aprenda a utilizar esta herramienta. Te lo digo porque hace varios años, no me importa el gobierno se jactó, creo que fue el segundo gobierno de Bachelet, pero mira, me da lo mismo el gobierno, de haber entregado más de 1.500 computadores a escuelas rurales, gran avance. Pero ¿cuál fue la crítica de fondo que hubo ahí? Que no se le están entregando las herramientas a los profesores para que esos profesores orienten, dirijan y sirvan de mentores a los alumnos para hacer buen uso de esas herramientas. ¿Qué pasó? Que muchas veces lo dejaban solo en la sala a los jóvenes y nos faltaba el que sabía introducirse a las páginas no precisamente más recomendables para un joven, sino que las páginas pornográficas. Entonces, si no tenemos un profesorado, si no tenemos mentores, guías que puedan orientar a los jóvenes para hacer buenos usos de esta herramienta, nos podemos ir al carajo, vamos a estar hasta las verijas. Entonces, claro, está bien que los gobiernos entreguen mucho, que todas las escuelas rurales de Chile tengan internet y tengan notebook, me parece bien, pero no estamos preparando a los profesores para que puedan dirigir a ese joven, porque llegar y entrar a internet no es cosa fácil. Se puede hacer en forma fácil, pero no en la forma más adecuada o, o que pueda llevar a ese joven por un buen derrotero. En este mundo de internet es muy fácil desviarse o bifurcarse o descarrilarse. No sé si me explico.
No, por supuesto. Mira, pues, en fondo hoy día ya el Internet está en las manos de todas las personas. Tú mismo decías que a los niños a veces a los 8 años, lo que también comparto que es una tontería, se le entrega un aparato de esto. La verdad que no se necesitan computadores. Ya nadie usa los computadores para acceder a Internet. La gente fundamentalmente se comunica con estos aparatitos y estos aparatos en Chile los tiene el 90% de las personas. Entonces, el tema hoy día es aprender a usar ese aparato. Y eso obviamente tiene que ser un desafío porque lo van a usar igual los jóvenes. Es decir, es imposible evitarlo porque el joven lo usa porque está conectado con otros jóvenes. En fondo, Y sí. además que es adictivo, como lo tú dices en tu libro. Es que lo que es adictivo es la gente. Si el fondo lo que nosotros somos adictos a las personas. Yo estudiaba mucho la telefonía. Cuando nace la telefonía, se temía mucho que por culpa del teléfono la gente se dejara de ver personalmente. Lo que pasa es que nosotros nos vemos igual personalmente y además hablamos por teléfono y además nos conectamos y además, porque nacemos para sociabilizar. Entonces es un mito pensar que vamos a poder cortar eso. Lo que tenemos que aprender es hacerlo bien, a favor nuestro. Es decir, Es que la los falta, jóvenes. Eduardo, perdona que una digresión, la falta de sociabilidad yo creo que es tan deleteria o perjudicial como el exceso de sociabilidad. Pero eso lo vamos a dejar para otro programa porque el tema es muy complejo, tú sabes mucho, me quedaron muchas preguntas que tenía aquí, así que te quiero Eso, seguimos después del comprometer. café. Primero el café Primero el café. y después Sí, nos juntamos en enero. Cuando pero pase por yo estoy yendo Santiago, todos los meses a Santiago, esto lo estamos grabando desde el sur de Chile, y recomiendo este libro. Hiperconectados, editorial Forja, son, mira, no se lee como una novela, pero está en un lenguaje escrito no floripondioso, no hay tecnicismo. Lo entendí hasta yo, que soy lego en esta materia, y me surgieron muchas dudas. Así que gracias, Eduardo, y no te digo hasta siempre, sino que hasta muy pronto. eso. Un placer estar conectado con ustedes. Y sigamos conectados. Chao. Chao, Eduardo, gracias. Constructora Héctor Vega Zúñiga Limitada. Ingeniería, maestranza y montajes. Desarrollo, diseño, fabricación de proyectos de ingeniería y obras civiles. La dirección, anótela, Los Lingues, San Pedro de la Paz, Bio Bio. Teléfono 41-316-0200. Entre otros récords que tiene Constructora Héctor Vega es que es una de las constructoras que más viviendas sociales ha hecho en el país. También estamos por el grato auspicio, otro que hace posible este espacio es CCB Seguros, corredoras de seguros, seguros generales y también de vida y de salud. ¿Cuál es el fono? Se lo doy de inmediato. 988-695559 y el correo electrónico está ahí en pantalla. CCB Seguros hace posible también que estemos con ustedes en este programa El Rincón de Jorge Abasolo. Y bien, en esta segunda parte del programa El Rincón de Jorge Abasolo vamos a hablar de un tema atemporal que nunca jamás va a terminar. ¿Cómo somos los chilenos? ¿Qué es lo chileno? ¿Tenemos carácter propio? ¿Imitamos mucho? Se ha dicho que el chileno es apurete, que quiere todas las cosas rápido, es inmediatista, por lo tanto. Pero un cronista que admiro mucho dijo una verdad una frase que a mí me golpeó mucho, que tal vez usted la comparta. El chileno construye bien, pero demuele mejor. ¿Por qué no gozamos cuando a otro le va mal? ¿Por qué el término chaqueteo se forjó en Chile y ahora está en la RAE, entiendo, en la Real Academia de la Lengua? Es un chilenismo, el chaqueteo, el tomarte la chaqueta a todo aquel que se está destacando. Yo estoy preparando ahora un ensayo respecto a cómo somos los chilenos, porque es un tema que me gusta mucho. Y en mi opinión, hay 5 lacras que destacan cuando uno analiza el carácter del chileno, que son el arribismo, la deshonestidad, la envidia, la hipocresía
y la improvisación. Todo lo improvisamos. Coloque el puente de Caucao. ¿Qué mayor ejemplo que ese? Para hablar de esto, tenemos una entrevistada de lujo. Se llama Cecilia García Huidobro. Ella estudió pedagogía en castellano y periodismo en la Universidad Católica de Chile. Luego obtuvo el grado de magíster en literatura en esa misma universidad. Entre 1983 y 1997 estuvo a cargo de la revista universitaria. Ha escrito artículos y ensayos en diferentes medios. ¿Qué más les puedo decir? Perdón. En el año 2000 recibió el premio Cámara Chilena del Libro por su destacada labor en el mundo del libro y la literatura. Hay tanto que decir de ella. Fue decana de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, dirigió la revista Sabatina del Mercurio. Yo creo que Cecilia, no lo creo, o sea, estoy absolutamente convencido, como muchos, de que está en el parnaso de la gente, aunque ella no acepta el término intelectual, yo creo que lo es, en el parnaso nacional de la gente que uno tilda de erudita, ¿eh? No necesariamente culta. Yo creo que Cecilia, algo la conozco, es una enamorada del conocimiento. Y por eso vamos a hablar con ella de este tic de los chilenos, cómo somos los chilenos y algo más. Hecha ya la presentación, de inmediato pasamos a conversar con nuestra entrevistada, pues Cecilia García Huidobro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien, encantada de estar aquí en tu programa, Jorge. Vamos a chujarte, porque no sé si Claudio puede mostrar la portada de un libro que se llama Tics de los chilenos. Yo le voy a mostrar esta otra versión, que creo que es la segunda, pero tengo las tres, con hermosas dedicatorias tuyas, Cecilia, que espero algún día poder merecer. Bueno, en una entrevista que te hice hace relativamente poco para un diario, Las Noticias de Victoria, hubo una frase que me marcó, que dijiste tú como parte de la respuesta de la pregunta que te había hecho. Y dijiste, vivimos y somos el lenguaje. Entonces yo quiero, la frase es marcatoria, es potente. Por eso yo creo que los seres humanos, cada vez que abrimos la boca, pasamos a ser los mejores relacionadores públicos de nosotros mismos. No sé si comparte la idea. Los mayores enemigos de nosotros mismos. Depende Puede ser, de cómo sí. tenemos el lenguaje, en verdad. Puede ser. ¿Pero te llega la frase? Claro, por supuesto. Es que realmente yo tengo la convicción de que efectivamente habitamos en el lenguaje, porque la realidad está fuera de nosotros y la única forma el único puente que existe es ese, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era joven, porque también fui joven alguna vez, cuando estaba en la universidad, me impresionó un ejemplo que puso una vez un profesor en clase de lingüística que decía que el, ¿cómo se llama? En el Polo Norte, el lenguaje tenía 7 palabras distintas para lo que nosotros usamos, una sola palabra que es hielo, porque para ellos la realidad del hielo, un tipo de hielo con una diferencia, bueno, probablemente ahí está el paso entre la vida y la muerte porque puede ser una amenaza, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, el lenguaje empieza a ser mucho más fino para expresar esa realidad que en el caso de esa comunidad es fundamental, ¿no? Y para nosotros no, para nosotros basta con hielo Claro, basta para, más solo. para todo el universo, ¿no? Lo que Entonces, pasa es que, claro, para ellos el hielo es el hábitat. Entonces, exacto, tienen que exacto, convivir. Yo no creo que haya verano allá. Son distintas situaciones del hielo. Producen claro. menos o más calor. Y de eso Los días depende menos frío. el alimento, de eso depende la sobrevivencia, de eso depende, en fin, o sea, es algo clave. Pero a lo que voy es que si no, para nosotros no somos capaces de hacer esa diferencia, porque no tenemos esa palabra. Solo tenemos una genérica, general, para decir hielo.
¿no? O Claro. sea, cómo lo que quiero decir es que sin existir ese lenguaje, uno no puede no ver las cosas. Sí. Estamos con Cecilia García Huidobro. Cecilia, hay varios datos, pero yo, de todo lo que he podido escrutar, fijonear, testear, el vocabulario del chileno promedio no pasa más allá de las 1500 palabras, lo cual es poco. A eso debo agregarle una cifra que me pasmó, y es que el 70% de las palabras que usan los jóvenes hoy en día en Chile son informales. Informales, desde el bacán, N, hay muchas, muchas. Entonces, ¿qué te sugiere esta pobreza del lenguaje de los jóvenes y no tan jóvenes? Mm. Porque yo pienso que ante la escasez de palabras, eso rebota o incide en la escasez de calidad de pensamiento, ¿o no? Sin duda, sin duda. Yo creo que es muy preocupante y yo diría que si bien es algo agudizado entre los jóvenes, me parece a mí que así es un problema bastante generalizado, bastante arraigado, diría yo, incluso en nuestra tradición, ¿no? O sea, de hecho, el mismo libro de los tics de los chilenos que tú ahora mencionaste, bueno, ahí me parece que son 18 cronistas, de los cuales yo me ocupo, por ejemplo, y hay como cierta constante, o sea, es muy frecuente que muchos de ellos reparen como en esta cuestión del lenguaje y de la forma de comunicarnos de los chilenos, y reparen en ello como una cosa preocupante. Por ejemplo, Guillermo Blanco tiene unas crónicas que son muy graciosas, pero eso no las hace menos verdaderas, ¿ah? Todo lo contrario, digamos, respecto de cómo hablamos los chilenos, y él está hablando de hace 50 años atrás. O sea, lo que quiero decir es que esto no es un problema que vino con las generaciones recientes, ¿no? Guillermo Blanco, bueno, esta cosa también del diminutivo, o sea, hay algo como idiosincrático también en esta forma de usar el lenguaje en que preferimos el diminutivo, ¿no? En general, por ejemplo, los españoles se ríen un poco, siempre se burlan un poco de esta forma chilena como de hacerlo todo más suave, ¿no? Sí, un poquito, ¿no? De pasadita, ¿no? Guillermo Blanco habla mucho también de esta muletilla, dice él, del cómo. Entonces uno dice, mira, estoy como preocupada porque estoy como enferma, bueno, ¿cómo? Porque estoy como en un... ¿Estás o no estás enferma? ¿Estás o no estás preocupada, no? Entonces, incluso hace como una parodia y hace recrea la arenga esta de que todos aprendimos en el colegio de Arturo Prat, de muchachos, la contienda es desigual, nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo, ¿no? Seguramente tú lo recuerdas. Entonces la hace como hablada por un chileno hoy, dice como, muchachos, la contienda es como desigual, como que nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo, como que no es Claro, la ocasión de hacerlo. ¿Ah? claro. Me recordaste, Cecilia, lo que me dijo una vez Jaime Saleón, que paz descanse, que lo entrevisté muchas veces. Yo le decía, ¿cómo tipificaría al chileno actual? Bueno, me dijo, mira, somos un país en barbecho, somos un país con maleta de doble fondo, porque, por ejemplo, cuando tienes que decir, supongamos, vamos a describir, oye, ¿cómo es Cecilia García Huidobro? Es una mujer inteligente, culta, muy ilustrada, en permanente estado de vigilio, pero, y con esa conjunción adversativa, pero, ahí tiro todos los epítetos negativos, pero es pesimista, se cree yorqués, y con el pero no jode. ¿Te has Claro. fijado? Totalmente, totalmente. Qué buena, no conocía esa cita y es muy buena. Y yo diría que se parece mucho a una frase que, hablando de esto mismo, de esta suerte de forma oblicua que tienen los chilenos de hablar, y también
como de decirse las cosas, ¿no? Porque, no sé, en general, probablemente los argentinos, no sé, la impresión al menos que uno tiene, es que o los españoles, que parecen pesados para nosotros, pero pesado es decir las cosas decir las cosas, Sí. decirlas de frente. Eso para nosotros es brusco, porque aquí acostumbramos a... Entonces, Edward Bello dice, bueno, que además en Chile en general esta cosa como de disminuir a la gente, que es un poco lo que la frase de Jaime Celedón que apunta a eso, ¿no? Como de disminuirla, que nadie sobresalga. Entonces, Edward Bello dice que incluso en el halago nosotros enlodamos. Entonces pone un ejemplo que es que alguien dice, mira, ese fulano de tal, ese es el único que vale de su familia. Entonces, está hablando bien, pero en realidad, de paso, hay, qué sé yo, 5 personas que serán sus hermanos o su familia, Sí, que quedó pésimo, ¿no? sí. O sea, incluso Es para muy cierto, es una gran ensalzar, verdad. nosotros enlodamos o tiramos para abajo a la gente. Oye, Cecilia, ¿tú qué eres de Vicente Huidobro, que para mí es el máximo referente o uno de los grandes intelectuales del siglo XX? Sí, bueno, menos de lo que yo quisiera, diría yo, pero es algo así como tenemos, me parece que un tatarabuelo, el mismo tatarabuelo, algo así, ¿no? Y de ahí Ya, vienen ya las ramas y se ya. distancian la ¿Qué? familia. O sea, no es una línea directa, Correcto. directa. Cecilia, estamos viviendo, a mi juicio, la época más difícil de la humanidad. Bueno, yo no estaba nacido en el siglo XVIII, pero me da la impresión que esta época es una época de contraste. La tecnología ha avanzado mucho, la farmacología también, tenemos un promedio de 82 años hoy día para el hombre, 84 para la mujer. Sin embargo, hay una especie de hastío, de hartazgo, de no saber hacia dónde vamos, no tenemos referente seguro. Añádele a eso la incertidumbre desde el punto de vista económico. Entonces, yo ves que voy a actos masivos, noto que el rostro del chileno está más cari-acontecido que antes, que ya era un poquito o dejaba mucho que desear. Bueno, esta pregunta creo que te la formulé en una entrevista anterior. El intelectual francés y sacerdote Paul Popar decía que vivimos una cultura fragmentada. ¿Eh? Tengo textualmente aquí lo que dijo, claro. Y en esta cultura fragmentada, dice Popar, que a despecho de sus años vive, tiene 93, 94 años, gran parte culpa a los medios de comunicación que están hipertrofiados. Es decir, los medios de comunicación, en vez de ayudarnos, de ser elementos coadyuvantes para salir de una situación descreída, en que nada creemos, nos ayudan por el morbo, por colocar énfasis en los hechos de sangre, no nos ayuda en nada para tener una actitud más edificante respecto a lo que viene. Y esto, fíjate, me lo ha dicho Enrique Rojas, siempre que entrevisto a gente interesante, me dice, la gran parte de la culpa, no toda, la tienen los medios de comunicación. Y yo creo que en Chile, si tú miras la televisión hoy día, es realmente degradante el espectáculo que está dando. Mi pregunta es, ¿tuvimos alguna vez una televisión mejor que la actual? Eh, bueno, no lo sé, yo no veo mucha televisión en la actualidad, así que no tengo una mirada muy al día, precisamente porque no la veo, porque no me interpreta mayormente, ni me apela, ¿no? Y yo creo que en todo caso los medios de comunicación tienen, bueno, son un factor eh, clave, especialmente del mundo moderno. Yo creo que también ahí podemos entrar a hablar si estamos pasando de una época a otra, que es la sensación, porque hay fenómenos que están ocurriendo y que son más o menos generalizados y que de distintas formas están expresándose en sociedades muy diferentes, ¿no? Como la sociedad europea, la norteamericana, la latinoamericana. Hay distintas manifestaciones de cosas que se ve que apuntan como a un cierto cambio profundo. Entonces, yo creo que los medios de comunicación sin duda fueron claves
pero hoy día también tienen un rol bastante disminuido debido a, bueno, a las redes sociales, la forma, y en parte probablemente su mayor responsabilidad es precisamente que la gente ha perdido confianza y identificación. O sea, hoy día ¿con qué se identifica la gente? No se identifica en general con la religión, no se identifica con las instituciones, descree de los bomberos, descree, no sé, los bomberos siempre están muy bien, en realidad no es un buen ejemplo, siempre están muy bien en las encuestas, muy bien evaluado. bien evaluados, pero en general, me refiero a las instituciones. Entonces, al final, cuál es con qué dónde tú te reconoces? Lo que nos falta es un espacio donde reconocernos como colectivo, como grupo, ¿no? Entonces, claro, están estas especies como de tribus, de grupúsculos, de gente que se conversa entre sí misma, pero no, en realidad no conforma como un colectivo social, ¿no? No conforma una sociedad, ¿no? Y por supuesto los medios de comunicación, volviendo a tu pregunta, yo creo que como que ni siquiera tienen conciencia de ese diagnóstico y de esa función que pueden cumplir, ¿no? Claro. Oye, estamos hablando conversando con Cecilia García Huidobro, autora de este libro, que es este mismo, por esta es la segunda edición. Tengo las tres, son tres, ¿no? Tres. Las tres dedicadas por ti con una maravillosa dedicatoria que espero merecer algún día. Entonces, adentrémonos, así que si hacen otra edición, incluyanme. Si hay un tema que me fascina a mí es la idiosincrasia nacional. Mm. En este libro, TIC de los chilenos, hay una parte, no sé quién lo dice, pero me llegó mucho. Si consideramos que por tradición Chile es un país campesino y agrario, ¿podemos concluir que por esa misma razón somos conservadores? Bueno, tengo mis dudas, ¿ah? En primer lugar, no sé si hay una causa y consecuencia, es decir, primero si aceptáramos, o sea, si estuviéramos de acuerdo, cosa que yo creo que es debatible, que somos una sociedad agraria, o hemos sido, no necesariamente de eso se tendría que inferir que somos conservadores. A mí lo que me parece más determinante vamos a llamar conservadores, pero que estamos englobando como algo, usándolo en forma muy general, ¿no es cierto?, el término, es como la condición isleña que tuvo Chile hasta que en el fondo la aviación y se masificó, en fin, ¿no? Nosotros éramos en realidad una isla, fuimos por siglos, hasta mediados del siglo XX, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que esa condición nos ha, junto con los terremotos, te diría yo, mira la mezcla que estoy haciendo, nos ha dado como elementos como que nos ha determinado mucho, ¿no? Sí. Entonces, tener la cordillera, tener el océano, un desierto, el más árido del mundo, por el otro lado, bueno, nos hacía realmente el Finisterra que éramos, ¿no? Así era llamado Chile, ¿no? Sí, pues Finisterra. Yo cuento por ahí en mi próximo libro, que espero que salga el próximo año, un ensayo que tengo, serio sobre cómo somos los chilenos. Y esta condición insular nos encajonó mucho. Sí, la condición insular de Chile, con esa inmensa cordillera, tiene que hacernos un país distinto, por supuesto. De ahí yo comento que estamos tarde a la modernidad precisamente por la cordillera de los Andes, que ha traído también muchos beneficios. No tenemos enfermedades tropicales, en fin. Ahí yo cuento que el año 1927, cuando Enrique Caruso vino a Buenos Aires a actuar como el gran barítono, Sí. la élite chilena del Teatro Municipal viajaron a Buenos Aires para traerlo a Chile. Ya. Llegaron a un acuerdo, a un convenio en términos económicos, pero cuando le dijeron a Caruso que para poder venir a Chile tenía que andar
O sea, no, tenía que venirse, a ver, transitar 7 horas en burro para llegar a Chile. Ahí dijo, no, no voy. Entonces, esa cosa evidentemente que Claro. plasman o refrendan lo que dices tú, que somos un país que estamos en el rincón del mundo y que nos incorporamos recién, yo diría a mediados de los 80, cuando la actividad comercial aérea era sobrepasaba estas barreras que antes no podíamos sobrepasar. Los mega eventos en Chile llegan en el año 80, cuando ya los aviones Boeing 707, 727 llegaban a Chile como podían llegar a cualquier lado. Ahí nos empezamos a incorporar y a conocer en vivo y en directo figuras que antes solamente veíamos por televisión o recital. Yo conozco amigos que fueron a recitales a Buenos Aires o a Río de Janeiro para ver a artistas que no llegaban a Chile. Entonces, la condición insular, por supuesto que que influye. No Sí. sé si influye y determina a la vez. Puede ser influye, pero no determina. Depende. Pero quiero continuar con esta nota, Cecilia, haciéndote una pregunta. Yo creo que es bastante atingente, porque si uno lee la compilación de tu libro, TIC de los chilenos, llega a la conclusión de que los principales rasgos nuestros son tres: la introversión. La condición agraria pesa mucho, yo creo, para ser un país introvertido. Luego la inseguridad y luego la timidez. ¿Estás de acuerdo con eso? Me gustaría que tratáramos un poco cada uno de esos temas. La introversión yo creo que viene por la Pero ¿cuál sería la diferencia mapuche. entre la timidez y la introversión? Yo creo que la introversión tiene algún vaso comunicante con la timidez. ¿No es cierto? Conozco muchos amigos intelectuales que son introvertidos y son tímidos. Porque a veces la inteligencia conduce a la insociabilidad, como también tengo intelectuales que saben sociabilizar. Hay. No sé Sí. qué te parece a ti Pero a ver, introversión, inseguridad y timidez. Si yo te encajono en esos tres rasgos, ¿cuál crees tú que tiene más énfasis de chileno para ti? De esos tres rasgos yo te diría que de todas maneras la inseguridad, que creo que, digamos, no se dan en estado puro, creo que se interactúan bastante, la timidez, la inseguridad, la introspección, pero yo diría que como rasgo social, me parece que la inseguridad, o esa es mi impresión, es más marcadora, más determinante, más contundente en nuestros rasgos, ¿no? Que se expresa, bueno, con un poco esta cosa del lenguaje, sobre esto de tratar de no tener un protagonismo excesivo, porque en general los demás, o sea, estar expuesto a los ojos, a la mirada de los demás, Sí. que no es una mirada así demasiado benevolente en general, somos así con ojo de águila, ¿no? Sí. Entonces, estar expuesto a eso lo evitamos porque nos produce inseguridad y nos aterra el que nos cuestionen o equivocarnos o ser motivo de burla, ¿no? Eso es pura expresión de la inseguridad. Y entonces, a partir de ahí se van dando como otras conductas, digamos, ¿no? En general, me parece a mí, el chileno tiende a ser desconfiado. Sí. Bueno, según el último informe de la OCDE, pone a Chile en el país que más desconfía de su vecino. Pasamos a ser el país más desconfiado del mundo. No Entonces, por conocemos eso ese- el grado de pertenencia se redujo a las juntas de vecinos, a las ligas de barrio, a los clubes, lo que tenemos más cerca. Claro. Sí, es verdad. Puedo hacer la última pregunta, señor editor, don Claudio Chan, Claudio Felipe Rojas. Sí, Roberto Melafi, tuve el honor de ser su alumno. Fíjate que sí, para mí es un referente. Roberto Melafi es uno de los
potentes intelectuales del siglo XX en Chile. Él decía que Chile tiene un sentido de transitoriedad, no se proyecta a futuro. Y esto, según él, es herencia de los mapuches, de los araucanos y de los españoles que llegamos acá, que llegaron acá, que no era precisamente de antología, no era precisamente lo mejor. Entonces, hay un sentido de transitoriedad del chileno, de esperar que el futuro incluso lo deja al azar. No hay una proyección a largo plazo. Por eso que tal vez admiramos a los alemanes, que sí tienen esa característica. No sé cómo tomas tú las palabras de Mellafe en el sentido que no nos preocupamos del futuro porque nos amparamos en una frase bíblica, Dios proveerá. Y sí, está bien, puede que Dios provea, pero también a parejas tiene que ir el esfuerzo personal. Por supuesto, claro. O sea, el contraste ahí con la sociedad anglosajona, que es, y con la modernidad, que se supone que la base de la modernidad es que tú puedes llegar hasta donde tú puedas llegar, donde tú te propongas llegar o donde tú te esfuerces por llegar, ¿no? Más allá de que estos son como mitos y no son tan reales, pero y el anglosajón también, o sea, trabaja y vas a tener un resultado, no trabaja y también vas a tener el resultado de la no acción. O sea, pero acá no, acá queda como abierto a, como dices tú, o al azar. Yo comparto ese diagnóstico o esa descripción, ¿no? Creo que incluso me parece que varios de los autores que están recogidos en los TICs hablan también de esta como de la inconstancia, que es como una consecuencia de esto mismo, ¿no? O sea, ¿para qué ser constante? ¿Por qué las cosas, en general, bueno, los extranjeros llegan a Chile y suelen tener finalmente a lo largo de una larga vida de trabajo, resultados bastante considerables, sobre todo a principios del siglo XX, en fin, cuando hubo estas oleadas de italianos, de españoles, en fin, de árabes, que llegaron al país y son todas personas que con un trabajo muy constante lograron grandes cosas, digamos, ¿no? Entonces ahí Joaquín Ardebello diría esa cosa del chileno, qué suerte tuvo, ¿ah? Mira la suerte que tuvo, fíjate que le resultó el negocio, fíjate que encontró una mina, fíjate que... Pero en realidad no fue suerte, trabajó 40 años, ¿no? Sí. Construyendo eso, ¿no? Pero nosotros tendemos a rápidamente, desde luego ya quitarle el mérito, lo mismo que conversábamos antes, y además para poder como corroborar este rasgo que es no hay por qué ser perseverante, esto hay que, un poco lo mismo que tú decías. Y ahí también yo vuelvo a agregar la idea del terremoto, de ser un país sísmico. Porque el terremoto de alguna manera también, de un momento para otro, puede dejar todo en el suelo. Condiciona mucho, sí. Entonces, claro, bueno, ¿para qué tanto? Cuando la sociedad colonial probablemente, ¿no? Que nosotros prácticamente no tenemos construcciones coloniales a diferencia de otros países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque, bueno, el terremoto se lleva todo. Entonces, eso también condiciona el qué sentido tiene el esfuerzo, la constancia. No, perfecto. Cecilia, el dios Cronos nos pilló. Espero que no sea esta la última vez que te tengamos. Este programa obedece, si ha tenido éxito, obedece a la calidad de los entrevistados que tenemos. No quiero decirte adiós o hasta siempre, sino hasta pronto, porque vamos a volver y quedan muchas preguntas en el tintero. No hemos hablado de literatura mucho y bueno, no en vano tú estuviste a cargo del suplemento sabatino del Mercurio, muchas cosas de qué conversar. Hemos estado con Cecilia García Huidobro, un baluarte en la cultura chilena. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros en este programa y te digo, hasta pronto. Al contrario, muchas gracias a ti y hasta pronto. Gracias, Cecilia. Y bien, amigos,
hemos llegado al término de un capítulo más de este programa El Rincón de Jorge Abasolo. Puede usted escribirnos. Quiero agradecer a todos quienes precisamente nos escriben haciendo sugerencias de temas que quieren que se aborden acá con expertos de la materia. Desde luego ya estamos comunicados con ellos. A otros que nos preguntan si este programa sigue en enero, sí, vamos a estar todo enero al aire y en febrero un descanso para volver en marzo con invitados, como siempre, de excelencia, invitados de gran jerarquía. Quiero agradecer entonces a Eduardo Arregada y a Cecilia Huidobro, que estuvieron en este capítulo, que nos entregaron parte de su tiempo tan valioso en esta época, ¿no? Por algo la moneda, bueno, por algo hay un adagio americano que dice time is money, ¿no? El tiempo es oro. Y agradecemos porque ya tomamos contacto con los futuros entrevistados que van a estar dispuestos a estar en este programa. Escríbanos a el rincón de Jorge Abasolo @gmail.com y también si ustedes van a YouTube, colocan el rincón de Jorge Abasolo, nos hace su sugerencia, un dedo pulgar hacia arriba, le gustó el programa. Seguimos adelante nosotros porque, gracias a Dios, gracias a ustedes, se está haciendo este programa digo, porque jamás pensamos o intuimos tal vez que podía tener muchos seguidores, pero ha tenido mucho más de lo que nosotros mismos pensábamos. A nombre de Claudio Rojas, que es nuestro editor, y a todos los que hacen posible este programa, les invito para el próximo capítulo.